Amén, hermanito. Vamos a hacer una oración, hermanito, para iniciar en esta mañana nuestro estudio que vamos a realizar. ¿Quién nos apoya con la oración? Sí, bendito Dios, te damos gracias, bendito Padre Celestial, por dejarnos llegar a esta hora, bendito Dios. Yo estoy bendiciendo al pastor Beto, bendito Padre Celestial. Yo estoy poniéndole un carboncillo bajo de su lengua, bendito Padre, para que hable de palabra viva y eficaz, bendito Dios. Para que sea de provecho para cada uno de nuestros hermanos, bendito Padre Celestial. En espiritual, bendito Dios, esté levantándonos, Padre, dándonos esa fuerza, bendito Dios. En espiritual, bendito Padre Celestial. Eso se lo pido en el poderoso nombre de Dios Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanitos. Pues yo pienso, ¿verdad? Que todos los que se bautizaron, hermanitos, tienen que estar gozosos. Tienen que estar contentos, hermanito. ¿Verdad? Empieza una nueva vida, una nueva manera de vivir. De aquí en adelante tú tienes que vivir diferente. Tu meta, tu propósito, tu objetivo tiene que ser siempre agradar a Dios, ¿verdad? Tú necesitas poner de tu parte. Si tú no pones de tu parte, hermanito, pues entonces ¿qué caso tiene, brother, todo lo que hiciste, ¿verdad? Mira, vamos a ¿cómo se llama? A Colosenses. Vamos al libro de Colosenses, al capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Te quiero compartir un poco de esto, hermano, de lo que te voy a hablar, ¿verdad? Pero para que tú entiendas, comprendas que el nuevo nacimiento es una necesidad que todo ser humano tiene, ¿sí? Yo te he dicho muchas veces que no basta, hermano, con ser salvo. Yo te he mencionado muchas veces que el anhelo y el propósito eterno de Dios, brother, no es que seas salvo. ¿Sí? El plan divino de Dios, hermano, en la eternidad, pues es que Él se haga uno contigo. Entonces, dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, vamos a leer. Dice la Escritura: En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Entonces habla de una circuncisión, y en el versículo 12 habla de un bautismo. ¿Sí? Amén. Entonces, hermano, fíjate bien. En el libro de Génesis, hermanitos, se encuentran sembradas todas las semillas, ¿sí?, de la verdad. Amén. Todas las semillas de una verdad, brother, divina. Las verdades divinas, brother. Y una de esas semillas es la circuncisión. Amén. Entonces, en el capítulo 17 de Génesis, hermanito, vemos cuando Dios, brother, circuncida a Abraham.
¿Sí saben quién es Abraham? ¿Sí? Entonces, en Génesis 17 podemos encontrar nosotros la semilla de la circuncisión, una verdad divina, hermanito. Vamos ahí a Génesis 17. Capítulo 17. Mira, hermanito, yo quiero que pongas mucha atención a la enseñanza de hoy. ¿Sí? Génesis capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 8, hermano. ¿O quieren leer todo el capítulo? Mira, dice como encabezado: la circuncisión, señal del pacto, ¿verdad? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se prostró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardéis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Entonces, para poder entender, hermano, la circuncisión, ahorita te lo voy a explicar a profundidad, pero para poder entender la circuncisión, primeramente tenemos que ver 2 puntos principales, hermano, de la revelación divina que se presentan en la Biblia, ¿sí? El primer punto, brother, es que el propósito eterno de Dios, ¿en qué consiste? O sea, para que tú puedas entender la circuncisión, tú tienes que saber en qué consiste el propósito eterno de Dios, ¿sí? Y el propósito eterno de Dios, brother, consiste en que el hombre, brother, represente y exprese a Dios en la tierra, ¿sí? Desde Génesis, brother, Dios le dijo al hombre: tú señorearás, brother, sobre todo animal, sobre toda ave, sobre todo animal terrestre, ¿sí? Entonces, Dios, brother, el propósito eterno de Dios precisamente es que nosotros, brother, lo expresemos y señoreemos sobre la tierra. Amén. Entonces,
desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, brother, la Biblia te habla de esto. Esta es una revelación divina. Entonces tú tienes que entender, brother, o tú tienes que saber, brother, esta revelación para que tú puedas entender lo que realmente significa la circuncisión. Porque aquí, brother, Génesis nos está hablando, Dios le pide a Abraham un pacto, brother, por medio de la circuncisión, y le dice que tiene que circuncidar el prepucio de la carne. Pero vamos a ver, brother, el mensaje espiritual que tiene esta cita bíblica, ¿sí? Porque hoy en el Nuevo Testamento, hermano, circuncidarte el prepucio de tu carne, brother, ya no es válido. ¿Sí estamos entendiendo? La Escritura, brother, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que la ley, brother, sería temporal hasta que viniera Jesucristo. Una vez que Cristo viene, brother, tu ley debe de ser Cristo. Amén. No es que la ley haya dejado de existir, sino que ahora Cristo, brother, se convirtió en la ley. Amén. Entonces, el día de hoy, brother, tu reposo tiene que ser Cristo, brother, y no el día sábado. Aunque es un mandamiento, brother, pero eso es, brother, parte de la ley. La ley no es que haya quedado abolida, brother, la ley sigue existiendo. Pero ahora Cristo, brother, es nuestra ley. Él se hizo ley, brother. Amén. Entonces, el primer punto, brother, entonces es, brother, el primer propósito, ¿verdad?, de la revelación divina de Dios, brother, que nos presenta la Biblia es que Dios quiere, brother, o consiste en que nosotros expresemos y representemos a Dios, brother, en la tierra. Amén. Entonces, el segundo punto, brother, se relaciona con la manera en que Dios cumple su propósito. Déjale acomodo aquí porque está muy chiquita la letra, hermanito. Entonces, el segundo punto, brother, se relaciona con la manera en que Dios cumple su propósito, hermano. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios o en qué consiste el propósito de Dios? No, hermano. El propósito de Dios, brother, consiste en forjarse en el hombre como vida y como el todo. Ese es el propósito de Dios, brother. Y toda la Biblia te habla de esto también, ¿sí? ¿Por qué ese es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios quiere forjarse, brother, en el hombre? Para que sea su vida y su todo, ¿sí? Porque de otra manera, brother, el ser humano no puede expresar a Dios ni lo puede representar. Ese es el plan eterno, brother, de Dios. Y si tú te das cuenta, brother, o sea, cuando hablamos del plan eterno, significa, brother, que siempre, brother, en la eternidad ese ha sido el plan de Dios. Y aquí, brother, no está entrando la salvación, porque la salvación, brother, no estaba, brother, en el plan eterno de Dios. ¿Sí? En el momento en que el ser humano, en el momento en que Adán, brother, come del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios elabora un plan, brother, para que el ser humano pueda ser salvo y pueda regresar a Dios. ¿Sí? Pero ese no era el plan en la eternidad de Dios, brother. Y te lo he mencionado muchas veces, cuando Dios creó al hombre no lo creó para que el ser humano fuera salvo, porque el hombre no necesitaba la salvación. Amén.
¿Por qué no necesitaba la salvación? Porque no había comido, brother, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Adán, brother, no necesitaba la salvación hasta que comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y mueren en el espíritu y se corrompen, brother, en el alma. Entonces, es ahí cuando Dios, brother, decide, ¿sí?, elaborar un plan. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. Si nosotros, brother, entendemos los dos aspectos, brother, del plan eterno de Dios, que es el forjarse, brother, con el hombre para que sea su vida y su todo, y para que el ser humano lo exprese y lo represente en la tierra, brother, ¿sí? Si nosotros logramos entender esto, sí, entonces vas a poder entender, brother, y ver las semillas sembradas en la escritura, brother, aquellas semillas divinas. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano. Fíjate bien. Para que el propósito eterno de Dios, brother, pudiera cumplirse, Dios tuvo que llamar a Abraham. Vamos a tomar a Abraham, brother, como un ejemplo, como un testimonio, hermano, ¿sí? No como una enseñanza, amén, ni como una doctrina, hermano. Lo vamos a tomar como un testimonio. Para que el plan, brother, eterno de Dios pudiera cumplirse en la tierra, brother, Dios tuvo que llamar a Abraham. Porque en él, brother, hubo una promesa. ¿Cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, para que el propósito eterno de Dios pudiera cumplirse, hermanito, Dios llama a Abraham para que Abraham saliera, fíjate bien, hermano, de Caldea. Caldea, brother, era el lugar donde Abraham vivía, ¿sí? Caldea, brother, era una ciudad de demonios y de idolatría. Era lo que había ahí, ¿sí? Amén. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, hermanito, aquí sucede algo. Hay un asunto, brother, importante. Yo por eso, brother, quiero que pongas mucha atención. A todos, brother, en algún momento Dios nos hace un llamado. Amén. Igual que Abraham. Entonces, ¿cuál es el asunto, brother? O sea, cuando Dios llama a Abraham, lo llama para que él salga, brother, de Caldea, de una ciudad de demonios y de una ciudad de idolatría, brother. Imagínate que Caldea, brother, tipifica el mundo hoy en la actualidad, ¿sí? Entonces, cuando Dios te hace un llamado, brother, es para que tú salgas de tu confort. Es para que tú salgas, brother, de tu manera en la que vives, brother, tu diario vivir, ¿sí? Es para que salgas, brother, de esa tierra de demonios y de esa tierra, brother, de idolatría. Cuando Dios te hace un llamado, no te lo hace para que te vuelvas religioso o te conviertas a otra religión. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con Abraham, hermanito? Cuando Dios lo llama, fíjate bien, Abraham no responde al llamado. ¿Sí? Abraham, brother, se rehúsa. Como muchos, brother, lo hemos hecho. ¿Sí? Entonces Abraham no responde al llamado inmediatamente. ¿Sí? Él estaba, brother, en su zona de confort, a gusto, brother, en el estilo de vida que él llevaba. Él no estaba dispuesto, brother, a renunciar, brother, a su vida. Amén.
Entonces, fíjate qué es lo que sucede. Su papá, brother, su papá de Abraham, lo tuvo que sacar de Caldea, ¿sí? Y lo llevó a Harán, a otra ciudad, ¿sí? Abraham, brother, no salió por su propia voluntad, hermano. Tiene que ser, brother, ayudado por su padre, ¿sí? Entonces, lo saca de Caldea y se lo lleva a la tierra de Harán. La tierra de Harán, brother, era un lugar que estaba entre el camino, brother, ¿sí? Entre Caldea y la ciudad de Egipto, brother. Entonces, ¿dónde Dios, brother, quería poner a Abraham? En Harán. Ese era en el lugar donde Dios lo quería, hermano, ¿sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Por la misericordia de Dios, brother, Abraham responde al llamado. O sea, su padre lo tiene que sacar y lo lleva a Harán. Y en Harán, brother, por la misericordia de Dios, Abraham respondió entonces al llamado. Abraham no respondió al llamado de Dios, brother, cuando él se encontraba en Caldea. Su padre, brother, tuvo que intervenir y lo saca, brother, y lo lleva a Harán. Y en Harán, por la misericordia de Dios, Abraham responde al llamado de Dios, ¿sí? Pero no a todo, brother. A casi todo el llamado. Fíjate bien. Abraham tuvo que atravesar un río, brother. Después llegó al lugar donde Dios lo quería poner. Y en ese lugar, brother, estaba de ahí cerca la ciudad de Sodoma. Y también estaba, brother, Egipto. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, Abraham se encontraba en un lugar, brother, donde el pecado, brother, porque en Sodoma, brother, había pura inmundicia, puro pecado. Y en Egipto igual. Entonces, Harán, brother, era una ciudad que estaba cerca de Sodoma. Para Abraham, brother, no era fácil estar en ese lugar. ¿Sí? Mas sin embargo, hermanito, ¿sí? Dios, brother, lo quería en ese lugar. Dios lo quería en Harán. Y para Abraham no fue fácil, brother, permanecer allí porque alrededor había pecado. Ya lo había sacado, brother, de Caldea. Lo lleva a Harán, brother. Y alrededor de Harán había pecado. Para Abraham no era fácil mantenerse, brother, en ese lugar. Amén. Entonces, tiempo después, brother, Abraham se va a Egipto. Egipto tipifica el mundo, brother. El pecado, inmundicia. Entonces Abraham se va a Egipto. Abraham no pudo permanecer, brother, en el lugar donde Dios lo quería. ¿Sí estás entendiendo? Apartado del pecado, brother, pero rodeado de él. Entonces, ¿qué termina haciendo Abraham? Se va a Egipto. Pero una vez más, hermano, por la soberanía de Dios, Dios lo saca de Egipto, ¿sí? Lo vuelve a sacar de Egipto. Amén. Amén. Y lo regresa, brother, a Caldea, a donde había una ciudad de demonios, de idolatría, ¿sí? Perdón, en Harán. Lo regresa a Caldea, brother. Abraham ya había salido de Harán, de una ciudad de demonios, de idolatría. Había estado donde Dios lo quería, pero él no pudo mantenerse ahí y se va a Egipto. Después, brother, Dios lo regresa a Caldea, a Harán, a Caldea, perdón, lo regresa a Caldea, ¿sí? Entonces,
es liberado, brother, del Egipto mundano, porque en Egipto, brother, él se esclavizó. Entonces, por la soberanía de Dios, Dios lo vuelve, brother, a llevar. ¿A dónde dijimos? A Caldea. Y lo libera, brother, una vez más del Egipto mundano. ¿Sí? ¿A dónde lo regresó, brother? Al lugar donde Dios lo quería poner. ¿Sí? Cuando Abraham, brother, empieza todo este viaje, porque sale de Harán, de Harán se va a Caldea, de Caldea se ve a Egipto, y de Egipto se regresa nuevamente a Caldea. Entonces, en este viaje, fíjate bien, hermanito, Abraham conoce a 3 personas, ¿sí? O más bien, brother, sale de Harán, brother, con Lot, pero en el viaje conoce a esta Agar y a Eliezer. Amén. Estas 3 personas, brother, que Abraham conoció, fueron personas que eran muy importantes para él, pero fueron un problema. O sea, a Lot, Eliezer y Agar, brother, en lugar de ser una bendición para Abraham, fueron un problema. ¿Sí? Amén. Cuando Abraham salió de Harán, brother, tomó a Lot. ¿Sí? A Eliezer y a Agar, probablemente, brother, fíjate bien, estoy diciendo, probablemente los conoció en Egipto. ¿Sí? ¿Sí sabes quién era Agar? La esclava, brother, con la que Abraham tuvo un hijo. ¿Sí? Que se llamó Ismael, brother. ¿Sí? Entonces, Agar, brother, y Ismael vienen de un linaje caído, un linaje de maldición, hermano. Y Sara y Isaac, ¿sí, verdad? Sí. Sara, mamá de Isaac, brother, vienen de un linaje llamado, ¿sí? De un linaje de bendición, hermanito. Amén. Amén. Entonces, fíjate bien. El punto es, brother, que estas 3 personas, brother, fueron un problema para Abraham, ¿sí? Cada uno de ellos. El asunto, brother, lo importante de todo es, brother, que Dios, brother, rechazó a estas 3 personas. Dios rechazó a Lot. Dios rechazó a Agar y a Eliezer. ¿Sí? Porque ellas eran un problema, brother, para Abraham. Amén. Abraham, brother, todo el tiempo desde que Dios lo saca de Harán, ¿sí? Abraham, brother, empieza a luchar con sus propias fuerzas. Amén. Entonces, en sus fuerzas naturales, brother, ¿sí? Dios no podía producir, brother, a Ismael. ¿Sí? Perdona, ¿cómo se llama? A Isaac. Dios le hizo una promesa a esta Sara y le dijo que le iba a dar un hijo. Entonces, Abraham, brother, en su fuerza natural, juntamente estando de acuerdo con Sara, Sarai se llamaba y su nombre se le cambió a Sara, estando de acuerdo con ella, brother, utilizan a la esclava Agar, brother, para que pudieran tener un hijo. Pero ese no era el propósito de Dios. Él lo hizo, brother, en sus fuerzas naturales. Y procreó, brother, a Ismael. Amén.
¿Y qué fue lo que sucedió cuando nace Ismael? Ismael fue rechazado, hermano. Dios lo rechazó y por eso, brother, juntamente con esta Agar, se van del campamento, ¿sí? Ese es el rechazo, amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. ¿Qué tiene que ver esto, brother, con nosotros? Todo esto, brother, que yo te estoy hablando. ¿Sí pusiste atención, brother, al testimonio que te di? Nosotros, hermanito, en algún momento de nuestras vidas, brother, fuimos como Abraham. Y quizás a lo mejor, brother, hoy en día sigue siendo un Abraham, no un Abraham. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y Abraham? Cuando ya se le puede dar el propósito. ¿Es una letra, no? La H. Y si tú te das cuenta, brother, el nombre cambia. Y quizás, brother, en algún momento Dios ya te hizo el llamado. Ya creíste, brother, en el Señor Jesucristo. Ya fuiste salvo. ¿Sí? Pero aún, brother, tú te encuentras, brother, de un lugar a otro. Recorriendo, brother, el camino. No estás, brother, en el lugar donde Dios quiere que estés. No estás en Caldea. ¿Por qué? ¿Sigues luchando, brother, en tus propias fuerzas? ¿No permites, brother, que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Para Abraham fue difícil. ¿Qué le dijo Dios? Toma tu, ¿cómo se dice? Toma tu parentela. Perdón, deja tu parentela y el lugar, brother, donde tu tierra, el lugar donde tú. Entonces, date cuenta, hermanito, Dios, brother, lo que le estaba pidiendo a Abraham, brother, era que renunciara a absolutamente todo. ¿Pero qué hizo él? Tomó a Lot, brother, su sobrino. Cuando Dios le dijo, deja todo. Entonces, cuando Dios te hace un llamado a tu vida, brother, te dice, brother, deja todo. Y nosotros queremos, brother, venir a responder el llamado de Dios, brother, pero yo me llevo ¿cómo se dice? Yo me llevo yo me llevo mi sabiduría. ¿Sí? Deja tu tierra y tu parentela, ahí está el llamado, pero yo digo, yo me llevo mi conocimiento. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el llamado, brother, y el dejar, brother, tu tierra y tu parentela, no significa solamente, brother, que vas a dejar el pecado. Y yo quiero, brother, fíjate bien lo que yo te quiero decir. Tú estás completamente equivocado, brother, si crees que basta con dejar alcohol y droga. Aquí se trata, brother, de que tú renuncies a todo. Que tú renuncies a ti mismo. Eso era lo que a Abraham le costó trabajo. Y por eso, brother, terminó en Egipto.
Cuando yo te menciono, brother, que por la soberanía de Dios, brother, Dios lo volvió a sacar de Egipto, brother, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, brother? Que Dios tenía un plan, brother, y un propósito con Abraham, ¿sí? Y ese plan y ese propósito se tenía que cumplir. Y dentro de la soberanía de Dios, brother, está involucrada la misericordia, el amor, brother. Si tú te das cuenta, Dios no permitió que Abraham se perdiera en Egipto. Lot, brother, también se fue para una ciudad, brother, de demonios, de pecado, de idolatría, brother, a Sodoma. Y aún Lot, brother, fue rescatado de ahí por la soberanía, por la misericordia de Dios, brother. ¿Sí? Entonces, el asunto es, brother, que muchas de las veces Dios te saca, brother, del lugar donde tú te encuentras y te lleva a Caldea y te pone en el lugar donde Él quiere, brother, que tú estés. Pero por el hecho de que tú, brother, no renuncias a ti, a tu yo, brother, terminas otra vez en Egipto. En el pecado, brother. En la vida, brother, desenfrenada. Obstaculizando, brother, el propósito eterno de Dios en tu vida. Abraham, brother, luchaba a sus fuerzas. Y muchos de nosotros, brother, luchamos a nuestras fuerzas. Muchos de nosotros, brother, queremos seguir luchando a nuestras fuerzas. Amén. Aún todavía, brother, queremos seguir luchando en nuestras fuerzas. Amén. Ahora, el punto es este, hermanito, fíjate bien. ¿Qué tiene que ver la circuncisión en todo esto que yo te acabo de mencionar? La circuncisión, hermano, tiene un papel súper importante. La circuncisión, brother, tiene un papel súper importante, brother, en una persona, brother. Amén. Fíjate bien, hermano. El libro de Génesis, vamos a leer en el capítulo 17, del versículo 9 al 14. Amén. Déjame, voy un poco rapidito, hermano, porque si no, no me alcanza el tiempo. Génesis 17, del 9 al 14. Amén. Dice la palabra de Dios. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Algo bien importante, hermanito, que Dios le pide a Abraham, brother, es que se tiene que circuncidar, brother. Él y toda su descendencia. Pero fíjate bien, hermano, la circuncisión dice que tiene que ser
A los 8 días. En el 8º día. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, brother, el trasfondo que tiene el 8º día, brother. ¿Sí? Entonces dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere del linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Entonces fíjate bien, hermanito, fíjate bien. En los tiempos, brother, en los cuales nos está hablando esta escritura, brother, estas citas bíblicas, si tú te pones a leer, brother, el capítulo 17 de Abraham, brother, y capítulos anteriores, Abraham había sido privado de todos los lugares, brother, en donde él había estado. ¿Sí? Estaba en Harán y fue privado de Harán. Estuvo en Caldea y fue privado de Caldea. Después estuvo ¿en dónde? En Egipto y fue privado de Egipto. Amén. Pero no solamente, brother, de todos los lugares, sino también de todas las personas, brother, que eran importantes en su vida. Lot fue privado de Lot. Sara, ¿sí? Y Eleazar. O sea, Dios lo privó, brother, de absolutamente todo, ¿sí? Entonces, si tú te pones, brother, a leer, Caldea y Harán, brother, formaban parte del pasado de Abraham, ¿sí? Eran parte de su pasado. Caldea y Harán, brother, no tenían nada que ver con Egipto. Abraham, brother, ya se encontraba en la tierra que Dios le había prometido, pero aún todavía no se la había entregado. Quiero que pongas atención, hermanito. Quizás Dios, brother, ya te dio la salvación, o más bien, ya estás, brother, en la salvación, pero aún no se te ha sido entregada. Y tú vives confiado, brother. Abraham, brother, ya se encontraba en el lugar donde Dios lo quería tener. Ya le había entregado la tierra, brother, que Dios le prometió. ¿Sí? O más bien, ya lo había puesto en la tierra que Dios le prometió, pero todavía no se la entregaba. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Ya entraste, brother, en la salvación, pero aún no se te ha sido entregada. Es lo que quiero, brother, que entendamos, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, Abraham estaba en la tierra donde Dios lo quería tener, pero la tierra todavía no le pertenecía a él. Entonces, Abraham no tenía nada, brother. No tenía ni a Caldea, no tenía ni a Harán, porque en todos esos lugares estuvo. No tenía a Egipto, brother. No tenía a Sodoma. Estaba en la tierra donde Dios quería que estuviera, pero no tenía nada, hermanito. Porque la tierra no se le había entregado, brother. No tenía ni una parte, brother, de tierra de la cual Dios le prometió. Solamente estaba, brother, allí. ¿Sí? Amén. Lot, brother, ya se había apartado de Abraham. ¿Te das cuenta que no tenía nada? Agar, brother, ya había sido
expulsada junto con Ismael y con ¿cómo dijimos? Lot, Agar, Ismael, habían sido expulsados, se habían apartado, brother. Entonces, ¿qué tenía Abraham? Eliezer, brother, también. Ellos ya habían sido rechazados por Dios. ¿Qué tenía Abraham? Quedó solo con Sara, su esposa. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano. En otras palabras, brother, ¿qué tipifica esto? Que Abraham, brother, se quedó sin fuerzas. Abraham estaba luchando, brother, en sus fuerzas. Pero cuando él se queda solo, brother, tipifica que sus fuerzas fueron agotadas. Se quedó solo, brother, ya no podía luchar. Amén. Y en ese momento es cuando Dios, brother, se le vuelve a manifestar. Pero ya no como el Todopoderoso, sino como el Shaddai, el que todo lo provee. Como para hacerle entender, brother, que Dios, brother, era su único proveedor. Que Dios, brother, eran sus únicas fuerzas. Amén. ¿Sí? En ese momento, brother, Dios le dice a Abraham, brother, que su nombre tenía que ser cambiado. Porque hasta ahí, brother, todavía era Abraham. Pero ¿qué significa, brother? ¿Qué representa, qué tipifica el cambio de nombre en lo espiritual? El proceso, brother, que Abraham tuvo que llevar. El ser despojado, brother, de absolutamente todo su yo. ¿Sí? Si tú te das cuenta, brother, en el momento, escucha bien, en el momento que Abraham, brother, se quedó totalmente solo, después de que anduvo de lugar en lugar, brother, Dios ya lo había puesto, brother, donde Dios lo quería tener, y él se fue de allí. ¿Sí? Las personas, brother, que eran importantes en su vida, Dios las rechazó. Él estaba solo, brother. En ese momento, brother, el cuchillo afilado de la circuncisión había sido efecto. Había hecho efecto. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, cuando Abraham, brother, se encuentra solo, se encuentra ya, brother, sin fuerzas, únicamente con su esposa, y Dios se le manifiesta nuevamente como el Shaddai, como el que todo lo provee, es cuando Dios, brother, le dice a Abraham que se tiene que circuncidar. Amén. Ya había tenido el llamado de Dios, ya había salido de Harán, ya había estado en Caldea, después se fue a Egipto, después de Egipto regresó nuevamente a Caldea, el lugar donde Dios lo quería tener, brother, pero aún todavía no tenía la tierra, aún no le pertenecía, porque era necesario, hermano, que él se circuncidara. ¿Sí estás entendiendo? Ya había sido despojado de todas las personas, de
de todos los lugares donde él había estado, brother. Nomás le quedaba a él mismo. Entonces, cuando Dios viene por segunda vez, brother, Dios viene para hacerle, para poner fin a algo, brother, que Abraham todavía tenía. Y era su yo, brother. Dios tenía que ponerle fin a su ego. Dios tenía que ponerle fin a sus propias fuerzas, a su sabiduría, a su conocimiento. Entonces, eso, brother, a su carne, brother, vaya, en otras palabras, a su fuerza natural, a su capacidad natural, brother, porque Abraham seguía luchando, brother, en su fuerza natural, en su capacidad natural, seguía teniendo ego. A su carne, hermano. ¿Por qué, brother? ¿Por qué Dios tenía que poner fin a todo eso? Para que el propósito eterno, brother, de Dios se cumpliera. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, cuando Dios te hace un llamado a tu vida, ¿sí? Muchas de las veces, brother, nosotros nos rehusamos a ese llamado porque aún nosotros queremos seguir, brother, luchando en nuestra fuerza natural, porque nuestro ego, brother, no nos permite, brother, ¿sí? Queremos seguir, brother, haciendo las cosas en nuestra capacidad natural, en mi razonamiento, en mi sabiduría, brother, ¿sí me explico? Y eso es un obstáculo, brother, para que el cumplimiento eterno de Dios, brother, se lleve a cabo o se efectúe en nuestra vida. Eso obstaculiza. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, Abraham, brother, tenía que ser cortado, brother, por la circuncisión. Por eso le dice Dios, te circuncidarás. Y toda tu descendencia se tendrá que circuncidar, brother. La circuncisión, brother, es un pacto, brother, que Abraham, brother, estaba haciendo con Dios. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, en el libro de Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice, en él también fuisteis circuncidados. ¿En quién, hermano? En Cristo, brother. ¿Sí? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, escucha, no hecha a mano. O sea, el prepucio no, brother. Dice, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo. O sea, una cosa es ser sepultado y otra cosa es ser circuncidado. Amén. Ahora, ¿por qué es necesaria, brother, la circuncisión? ¿Por qué es necesaria, hermano? Para que se nos vea dado el propósito. Mira, hermanito, fíjate bien, brother. Por una parte, Dios necesita al hombre para cumplir su propósito. ¿Sí? Pero por otra parte, Dios no quiere nada del hombre. Dios lo necesita, brother, para que su propósito se pueda cumplir. Pero Dios no quiere nada de ti. ¿Sí? El hombre quiere todo con Dios, pero no está dispuesto a circuncidarse.
Y al decir, brother, que Dios no quiere nada de ti, brother, es que Dios no quiere tus fuerzas. Cuando tú luchas, brother, en tus fuerzas, ¿qué fue lo que sucedió, brother, con este Abraham? Dios lo dejó, brother. Ya lo había sacado de Harán, lo puso en Caldea, en donde él quería que estuviera. Pero como él luchaba en sus fuerzas, brother, en sus fuerzas, ¿qué hizo Dios? Lo dejó. 13 años, brother, lo dejó. Y después nuevamente, brother, se le aparece como el Shaddai. Lo dejó, brother, hasta que se diera de topes, que tropezara, brother, que la regara, que se desgastara. Permitió, brother, que de Caldea se fuera a Egipto, a donde estaba todo el pecado, toda la inmundicia. Un tropiezo, para que me entiendas. Lo dejó, brother. Pero el que lo haya dejado no significaba, brother, que no se iba a cumplir el propósito de Dios. ¿Con qué finalidad lo deja? Para que se canse, brother. Para que deje de luchar en sus fuerzas. Para que su ego sea quebrantado. Para que él, brother, al ya no tener absolutamente nada, brother, ya Lot se había apartado de él. Agar y Ismael habían sido rechazados por Dios. Él se encontraba completamente solo, brother. ¿Sí? Desgastado, brother. Entonces, en ese momento, brother, sí, era el momento perfecto en el cual Dios, brother, iba a poder entrar en acción, brother, sí, a hacer su voluntad, brother, a cumplir su propósito. Entonces, nosotros, brother, muchas de las veces no alcanzamos a entender, brother, que cuando Dios te hace un llamado, brother, muchas de las veces tú no aceptas el llamado de inmediato. Y sigues, brother, y seguimos en nuestra vida, brother. Pero es el propósito de Dios, que Dios permite que nosotros, brother, nos estemos quedando sin ¿cómo se dice? Sin fuerzas, brother, ¿sí? Sin de dónde echar la mano. Para que entonces en el momento perfecto, brother, cuando ya te encuentres totalmente desgastado, completamente solo, brother, y no me refiero a que te abandona tu familia, sino te encuentras solo, brother, sin de dónde echarte la mano, es cuando entra Dios, brother, y empieza a cumplir su propósito en tu vida, ¿sí? Entonces, fíjate bien, hermanito, Dios, brother, te necesita a ti para que su propósito pueda cumplirse. Pero Él no necesita nada de ti. Porque lo que yo tengo, brother, a Dios no le sirve. A Dios no le sirve, brother, mi ego. Por eso quiere despojarme de Él. A Dios no le sirve, brother, mi sabiduría humana. Mis fuerzas naturales, brother, a Él no le sirven. Por eso quiere despojarme de ellas. Si yo no soy despojado, brother, de mis prácticas pecaminosas, pero aparte, brother, de mis tradiciones, brother, que yo traigo inculcadas, de mi religiosidad, de mi conocimiento, de mis fuerzas naturales, de mi ego, etcétera, etcétera. Si yo no soy despojado de ello, hermano, ¿sí? Dios no va a poder cumplir su propósito eterno en mí. Porque todo eso, brother, es un obstáculo. Amén. Entonces, Dios, brother, te lo vuelvo a repetir, te necesita a ti para que su propósito pueda cumplirse. Pero Él no necesita nada de ti. Porque todo lo que tú puedes, brother, ofrecerle a Dios, brother, a Él no le sirve. Por eso es necesario, brother, circuncidarnos.
Eso es la circuncisión. El ser despojado, brother. ¿Sí? Mucha gente, brother, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero servirle a Dios, yo quiero caminar con Dios, pero no está dispuesta, brother, a circuncidarse. Yo me quiero bautizar, pero no estoy dispuesto a circuncidarme. Entonces, mientras yo no permita, brother, el despojamiento, brother, de todo lo que no sirve, no va a poderse cumplir el propósito eterno de Dios en mi vida. Amén. Mientras yo no esté dispuesto, brother, a renunciar a mi yo. Entonces, fíjate bien, hermano, en la Biblia hay otro ejemplo. Vamos a ver a Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro. Pedro, brother, fue una persona que caminó con Dios, brother, por 3 años y medio, ¿verdad? Lo que duró el ministerio de Jesús. Entonces, el Señor le dijo a sus discípulos que debían amarle y seguirle. Eso era lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, que le debían amar y que lo debían seguir. Amén. Pero ninguno de sus discípulos, hermanito, pon atención, entendía que el Señor no quería nada de ellos. ¿Sí? Él quería, brother, que lo amaran y que lo siguieran, pero no quería nada más, brother. Amén. Entonces, después, brother, el Señor le dice a los discípulos que todos iban a tropezar. ¿Sí? Y fíjate lo que contestó Pedro ahí en Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo 26, del versículo 33 al 35, brother. Cuando Dios les dice, brother, porque estaban todos sus discípulos, y cuando Dios les dice que todos iban a tropezar, dice, brother, Mateo 26, 33 al 35, que Pedro contestó: aunque todos tropiecen por causa de ti, yo nunca tropezaré. O sea, Jesús les dijo, todos van a tropezar. Y Pedro le dice, aunque todos tropiecen por causa de ti, yo nunca tropezaré. Y aunque me sea necesario morir contigo, escucha, de ninguna manera te negaré. Eso fue lo que le dijo Pedro. Después, brother, en el versículo 34, el Señor Jesús le dijo a Pedro, porque él fue el único que respondió: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Sí? Fíjate bien, hermanito, quiero que pongas mucha atención aquí. Y esa escritura se cumplió porque el gallo cantó y Pedro lo negó 3 veces. Espiritualmente, hermano, las negaciones de Pedro fueron una circuncisión práctica. ¿Sí? Porque el orgullo de Pedro, brother, en el momento, escucha bien, en el momento que el Señor les dijo que todos iban a tropezar, su orgullo relució y dijo: yo nunca te voy a negar. Y si es necesario morir por causa tuya, tendré que morir. O sea, si tú te das cuenta, brother, salió a flote, brother, su orgullo, su ego. ¿Sí? Y espiritualmente, brother, cuando Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces, Pedro negó 3 veces a Jesús. Pero ¿sabes con qué finalidad, brother, sucedió esto? Para que su ego fuera quebrantado, para que su orgullo fuera quebrantado, brother.
para que se diera cuenta, brother, que lo que él tenía a Dios no le servía. ¿De qué le servía, brother, al Señor, brother, que Pedro dijo, ¿cómo le dijo? Yo nunca te negaré, Señor. Eso no le servía a Dios para nada, hermano. Entonces, esa negación de Pedro, brother, espiritualmente fue una circuncisión práctica. Práctica porque su orgullo, brother, fue quebrantado. Porque el Pedro, brother, en ese momento Pedro fue una persona, brother, segura de sí mismo. Yo no vuelvo a recaer, hermanito. Nunca vuelvo a un lugar de estos. Si te fijas la seguridad, saliendo me la voy a aplicar bien chido. El orgullo, hermano, el ego. Y ese ego, brother, es el que tiene que ser quebrantado, tiene que ser circuncidado, hermanito. Y entonces, por eso, brother, Dios permite que tengas una recaída. Dios permitió, brother, que Pedro lo negara 3 veces, para que esa negación, brother, espiritualmente fuera práctica. Amén. ¿Qué crees, brother? ¿Cómo crees que se sintió Pedro, brother, cuando horas antes había dicho, Señor, yo nunca te voy a negar? Y ya pasadas unas horas, brother, ya lo estaba negando. ¿Cómo crees que se sintió Pedro? Despedazado, brother. Destrozado. ¿Sí? Y eso es necesario que nosotros lo hagamos. Es necesario, hermanito. Por eso Jesús les dijo, todos van a tropezar. ¿Y quién fue el único que respingó? Yo nunca te voy a negar. Los otros ni dijeron nada. Los otros no dijeron nada. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. Si tú te das cuenta, brother, con este ejemplo de Pedro, nos podemos dar cuenta que Dios no necesita absolutamente nada, brother, de nosotros. Dios no necesita nada de ti, brother, para poder recobrar, brother, su iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tú le ofreces a Dios, brother, a Él no le sirve para nada. ¿Sí? Sí, hermanito, entonces, fíjate bien, hermano. Esa, brother, es la realidad del hombre. ¿Tú crees que a Dios, brother, le sirven tus oraciones? No, hermano. Tú tienes entonces, brother, que ser despojado, brother, sepultar tu yo. Si tú quieres que el plan eterno de Dios se cumpla en tu vida, hermano, tienes que empezar a renunciar a tu yo. Tienes que empezar a sepultarlo, hermanito. Amén. Mira, hermanito, lo que tú tienes, brother, a Dios no le sirve. ¿Y sabes qué va a suceder? O te apartas de Dios, brother, por completo, ¿sí? O te presentas delante de Dios con todo lo que tienes. ¿Sí estás entendiendo? O te apartas de Dios por completo, brother, o te presentas delante de Dios con todo lo que tienes. Si tú te apartas, brother, de Dios por completo, ¿qué crees que va a pasar? Pues te vas a perder, hermano, te vas a condenar.
Y si tú te presentas delante de Dios con todo lo que tienes, brother, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Que el plan eterno de Dios no se va a cumplir en tu vida. Por eso necesitas ser circuncidado, para que tú te puedas presentar delante de Dios sin nada de lo que a ti te pertenece. ¿Sí estás entendiendo? Por eso, brother, la importancia de la circuncisión. ¿Sí? Si tú te das cuenta, brother, Abraham fue circuncidado hasta que fue privado, brother, de todo. ¿Por qué? Porque él siempre se presentaba, brother, delante de Dios con lo que él tenía. Y a Dios eso no le servía. Después, ¿qué pasó? Se apartó de la presencia de Dios. ¿Y dónde terminó? En Egipto. Entonces, tenemos que entender, hermano, que si nosotros no nos despojamos de nuestro yo, no te vas a poder presentar delante de Dios, brother. Cuando tú te presentes delante de Dios, brother, te tienes que presentar limpio. Porque solamente de esa manera, brother, el plan, el propósito eterno de Dios se va a poder cumplir en nuestra vida. Amén. Ahora, la circuncisión, brother, del Antiguo Testamento, ¿sí? Viene siendo, brother, en el Nuevo Testamento el bautismo. ¿Sí, escuchaste? La circuncisión del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento viene siendo el bautismo, hermano. ¿Sí? Cuando Dios circuncida a Abraham, es cuando le cambia el nombre. Porque el cambio de nombre, brother, tipifica el ser sepultado, brother, juntamente con Cristo, tu yo, para resurrección. Para que tú puedas vivir en resurrección, para que puedas circuncidarte, brother, necesitas estar en resurrección. Entonces, si tú te das cuenta, brother, la circuncisión, hermanito, o el bautismo, tiene dos aspectos: el negativo y el positivo. Amén. Negativo, brother, porque es el que te despoja de tu yo, para que el plan eterno de Dios pueda cumplirse. Y positivo porque es el que te lleva a la resurrección. Amén. Amén o no amén. Entonces, si tú te das cuenta, brother, en Abraham tuvo que pasar este proceso, brother, para que el plan eterno de Dios pudiera cumplirse. Tuvo que ser circuncidado. Abraham tuvo que despojarse, tuvo que renunciar cuando ya se vio solo, cuando vio que ya no las podía, cuando ya estuvo cansado, ¿sí? Ya no le quedó de otra. Y ese, brother, proceso lo tienes que pasar. Amén. Al igual, hermanito, los que aún no han nacido de nuevo están en un proceso, hermano, de preparación. Y quizás, brother, el proceso les va a llevar meses o años. Pero en algún momento, brother, de tu vida, el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Simplemente por su soberanía. Ya Dios te hizo el llamado. Amén. Ya Dios te hizo un llamado.
Quizás necesitas un puchoncito, brother, como Abraham. El puchoncito fue el que le dio el papá. Lo sacó de la tierra de Harán y lo llevó a Caldea. Entonces, hermanito, pues hay que reflexionar, ¿verdad? Hay que reflexionar en esto. Y algo muy importante, hermanito, te voy a decir una cosa. La escritura, brother, no la tomes como doctrina, no la tomes como denominación, no la tomes como religión, hermano, ¿sí? Tampoco como una explicación bíblica. Tómala como tu vida, hermanito, ¿sí? Amén. Y hermanito, es importante, brother. Todos, brother, necesitamos ser circuncidados. Hoy en día, brother, yo necesito ser circuncidado y estoy en un proceso. No solamente, brother, es el nacer de nuevo. O sea, ya nací de nuevo, brother. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahí se acaba todo? No, hermano. Empieza, brother, el proceso de tu circuncisión. Porque si tú no estás en resurrección, no puedes ser circuncidado. Y circuncidarse, brother, es que Dios va quitando, va agotando, brother, tus recursos, tus fuerzas. No te duermas. ¿Sí? Amén. Ponte de pie, hermanito. Ya ahora en estos días le seguimos. Padre, en esta mañana, Señor, reconocemos, Padre, que muchas veces hemos luchado en nuestras fuerzas, Señor. Nos hemos valido, Padre, de nuestra situación económica, Padre, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza vital, Dios.